Así vamos a entrar a panes sin levadura. ¿Cuál es la característica principal? ¿Qué se hace durante esos 7 días? ¿Qué les dice ese título? Pan sin levadura, muy bien. Levítico 23, 6 al 8 dice: a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Señor. 7 días comerán panes sin levadura. El primer día tendrán santa ¿qué? Convocación. Ningún trabajo de siervo harán. Y ofrecerán al Señor 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo harán. Levítico 23, 6 al 8. Mira que está a tu lado, las cosas con Dios son muy sencillas. El problema siempre con todo lo del Señor han sido las tradiciones y mandamientos de los hombres. Ese siempre ha sido el problema con todo lo del Señor. Por eso luego los fariseos agregaron toda su ley oral, tradiciones y mandamientos de hombres. Hoy tenemos, ellos se convirtieron luego en los judíos ortodoxos. Hoy tenemos el Talmud, toda una serie de tradiciones y de leyes y mandamientos de hombres. Porque a los hombres no nos gusta a veces hacer las cosas como Dios dice. Porque es que Dios es muy sencillo y eso lo hacemos como en 10 minutos. ¿Cómo rellenamos el resto del espacio? Así somos los hombres, desafortunadamente, ¿sí? A través de la historia de los siglos. Entonces si ustedes se ponen a buscar en internet cómo celebrar la Pascua, cómo celebrar panes sin levadura, cómo celebrar primeros frutos, van a encontrar una serie de protocolos y demás. Cuando el Señor ha establecido cosas tan sencillas, vea, sacerdote, vaya, cójalos, mésalos delante de mi presencia y chao, se acabó, ¿sí? Pascua, tomen el cordero, sacrifíquenlo, cómanlo, agréguenle hierbas amargas para que recuerden la amargura que era ser esclavos de Egipto y ya, se acabó. Y panes sin levadura, durante una semana ni un solo gramo, ¿cierto? Ni un solo átomo de levadura en sus casas, durante 7 días. El primer día no me van a hacer ningún trabajo por el que les paguen y al séptimo tampoco. Y ya. ¿Qué más debemos inventarnos? Nada más, ¿cierto? Según la escritura. Levítico 23, 6 al 7 dice: a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Señor. 7 días comerán pan sin levadura. El primer día tendrán una santa convocación. Ningún trabajo de siervo van a hacer. Quiere decir, ningún trabajo remunerado. Levítico 23 del 6 al 7. Son 7 días de limpieza, ¿cierto? Nos habla de la santificación que Jesucristo está haciendo en nuestras vidas. Esa es la característica principal de esta fiesta. Nos habla de la ¿qué? Santificación. Pero la levadura, ¿qué es la levadura? Si ya le queremos, no me hablen de la levadura del pan. ¿Qué es la levadura? ¿Qué representa la levadura? Más allá, ¿cierto? De aquel honguito que se le coloca al pan para que leude. ¿Qué es la levadura? Contaminación, pecado, enseñanzas. Muy bien. En Mateo 16, 12, Jesús nos da un aspecto de la levadura que a veces no se menciona mucho. Él estaba teniendo una discusión, tuvo una discusión con los fariseos y luego le está hablando a sus discípulos y les dice: cuídense de la levadura de los fariseos. Y ahí nos cuenta, ¿cierto? En Mateo 16, que los discípulos le dijeron: ay, nos está regañando porque no conseguimos los panes, ¿cierto? Todos así, todos ya, ay, todos a lo terrenal. Y entonces Mateo 16, 12, ¿cierto? Dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16, 12. Entonces, ¿qué es la levadura? Doctrinas, enseñanzas, ¿sí? Y todo eso es parte de lo que debemos de remover. Aparte de lo más obvio, que es los hábitos, actitudes incorrectas, ¿cierto? Pecados y demás. Y es algo muy interesante, porque esto representa no solamente la salida de Egipto,
sino que Egipto debe salir de ti. Dile que está a tu lado, Egipto debe salir de ti. Es remover todas esas actitudes, esos pensamientos, esos hechos, esas creencias que están truncando tu proceso de santificación. Y esto es algo muy hermoso. Porque recuerden, Juan 5:39, todo apunta ¿a quién? A Jesús, ¿cierto? Entonces no es tan solo, la fiesta no consiste en remover únicamente la levadura, sino que hay un mandamiento ahí: coman pan, pero ¿cómo? Sin levadura, ¿cierto? ¿Y cuál es el pan perfecto que desciende de los cielos? Jesucristo. Muy bien, ¿cierto? O sea, coman, ¿cierto? Ese pan, el pan verdadero que desciende del cielo, ¿coman de quién? De Jesús. ¿Por qué son importantes estos tiempos designados por el Señor? Primero, son una oportunidad preciosa para predicar a los que no conocen de Él, y son una oportunidad preciosa para afianzar en nuestros hijos y nosotros como familia los procesos que estamos viviendo. Es una oportunidad preciosa para recordar la libertad a la que nos ha llamado el Señor por medio de su sacrificio y su victoria en la cruz. Y es una oportunidad preciosa para recordar y tener la esperanza de que nuestro cuerpo va a ser glorificado en su momento. Y es una oportunidad hermosa, y por eso son esos 7 días para recordar que debemos estar en un continuo proceso de ¿qué? De crecimiento, de remover, ¿cierto? ¿Quiénes aquí no tienen hábitos, tienen cositas que todavía saben en su carácter y demás que tienen que continuar removiendo de sus vidas? Eso es lo que quiero que escriban en la hojita que tienen ahí. ¿Cuántos de ustedes no han recibido enseñanzas porque han pasado por varias congregaciones, han pasado por seminarios y demás, y han tomado tantas cosas que a veces se han olvidado de lo que dice la Biblia? ¿Sí? Pueden citar más fácilmente lo que dice un pastor, un apóstol, que lo que dice la Escritura. Eso es parte de la levadura que a veces entra en nuestras vidas y no nos damos cuenta. Si tú te caracterizas porque dices, es que el pastor dijo, y no porque dices, es que la Biblia dice, puede que sea que admires mucho al pastor, o puede que sea que tengas un poco de levadura en esa área. ¿Listo? Entonces anoten todas esas cosas que ustedes consideren pueden ser levadura en sus vidas. Quiero que las anoten ahí. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios liberó a Israel y nos liberó a nosotros? El hombre tiene una tendencia, nosotros, de hacer de sí mismo siempre el centro de todas las cosas. Y el que está a tu lado, el centro es Jesús. Y nosotros solemos hacer énfasis en lo negativo y no en lo positivo. Esta festividad es una de las festividades de mayor gozo que hay, porque es la liberación. Entonces en la Pascua, el centro no es la muerte de Jesús por mis pecados. El centro es la libertad que Jesús me da de mis pecados y su victoria sobre el primogénito del pecado, que es la muerte. O sea, el centro es la libertad a la que Él nos llama y la obra que Él hace. El centro no son tus pecados. Vamos a darle una noticia a la persona que tenemos al lado. Sí, esta puede ser la noticia más importante que haya escuchado nunca en su vida. Van a caer velos en esta noche. Dile, tú no eres el centro del universo. Yo sé que a veces es difícil de creer, luego lloras y todo, yo te consuelo, no te preocupes. Te lo digo de buena onda, tú no eres el centro del universo. En los primeros frutos, el centro no es el dinero, ¿sí? El centro no es que nos multiplique el Señor y eso, ese no es el centro. El centro es que tenemos una esperanza hermosa,
de que un día se va a desatar a través del universo una trompeta. Y los muertos, amigos, hermanos que han pasado, resucitarán como primicias delante del Padre. Y nosotros que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y seremos llevados para recibir al Señor en las alturas. Entonces el centro, ¿sí?, no es la parte económica, ¿sí? Tú debes recordar que eso es tan solo un tipo, una representación, una figura de lo que realmente importa, que es esas primicias que es Jesucristo mismo. Amén. El centro es la resurrección. Y en la fiesta de los panes sin levadura, el centro no es tan solo quitar la levadura. O sea, el centro no es quite la levadura y quite pecados y pida perdón por pecados. Eso es parte del proceso. Sí, quite y esto. El centro es comer del pan sin levadura. El centro es que tú tomes esa semana para reflexionar, para leer tu Biblia, para desempolvarla, ¿sí?, para decir, esta semana no voy a escuchar prédica de nadie. Esta semana quiero escuchar las palabras de Jesús, del pan que descendió del cielo. Quiero meterme en oración. No voy a escuchar una sola prédica, excepto la que venga a escuchar aquí en la enseñanza, porque si no luego no quiero ver esto vacío. ¿Sí me hago entender? Pero no voy a pasarme en el Transmilenio escuchando la prédica, de camino al trabajo con la prédica de tal, con la prédica de Julanito. ¿Sí? Voy a dedicarme, ¿sí?, a ser juicioso mis tiempos con Dios. Voy a dedicarme a leer únicamente la Biblia y orar y alimentarme de ese pan que descendió del cielo. Solo por estos días no voy a dedicarme, ¿sí?, ahí al microondas, ¿cierto? Lo que ya preparó un pastor, lo que ya preparó un apóstol, que la palabra profética. No, ¿sí? Voy a comer el pan que descendió del cielo, Jesús. Y el centro de todo siempre es ¿quién? Jesús. ¿Sí? De la Pascua, el libertador, ¿quién es? Jesús. De los primeros frutos, ¿quién nos da esperanza? Jesús. Y de los panes sin levadura, ¿quién es el pan sin levadura? Jesús. Muy bien. Y ese es el desafío que tenemos para esta semana, recordar que Él es el centro de todo y que debemos de hacer de Él el centro. Lo que quites de tu vida debe ser llenado por Él. Entonces por eso quiero que al reverso de la hojita siempre hacemos énfasis en lo que debemos quitar. ¿De qué te debes llenar? Si tienes ahí mentiras como una cosa que debes quitar, pon atrás verdad. El pan sin levadura entonces es un pan de verdad, en tu caso, ¿sí? Lujuria, ¿cierto? Entonces, el pan sin levadura es un pan que tiene dominio propio. Porque Dios no nos ha dado espíritu, ¿cierto? Nos ha dado espíritu de ¿qué? Amor, poder y dominio propio, ¿sí? Entonces coloquen atrás, porque esa levadura, si ustedes quitan eso, ¿qué les queda? ¿Qué deben comer? ¿Cuál es el pan que deben comer durante esa semana y siempre? Si hay mentira, entonces debo comer es el pan de verdad que es Jesús. Amén. Si hay rebeldía, debo comer el pan de obediencia de aquel que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y así, escriban cómo es ese pan que deben comer. ¿De qué te estás alimentando? Mira a Jesús, que es el pan sin levadura perfecto, y todo lo que sea menos que Jesucristo en tu vida es levadura. Todo lo que sea menos que Jesucristo en tu vida es levadura. Mentira, veo a Jesús, no miente, levadura. Querer defender mis derechos, uy, fue llevado como cordero al matadero, aunque tenía razón, no abrió la boca para defenderse. Eso es levadura. ¿Sí? Compárenlo siempre con el verdadero pan que es Jesús. Quiten y quitemos de nuestras vidas todo lo que es menos que Jesucristo. Amén. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios liberó a Israel? O sea, Dios la liberó, ¿cierto? En aquel día de la Pascua. ¿Para qué la liberó? ¿Cierto? Unos dicen que para adorar, otros, muchos me han respondido cuando he hecho esta pregunta, que para llevarla a la tierra prometida. ¿Sí? Todo gira siempre alrededor del hombre. Y ustedes van a ver
que nosotros tendemos a girar todo alrededor del hombre. Y resulta que Dios tiene un sueño. Y Dios nos cuenta el propósito por el cual Él liberó a Israel de Egipto en Éxodo 29:46. Dice: los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Dios está buscando un lugar donde habitar. Las cosas con Dios son sencillas, son hermosas, son preciosas. Y por eso Él nos invita a quitar la levadura de nuestras vidas, para que seamos un reflejo de su Hijo, Jesucristo, el pan sin levadura. Por eso Él se entregó como el sacrificio del Cordero Pascual, para liberarnos del poder del pecado, de la muerte y de Satanás, para que no tengamos excusa y podamos vivir ese proceso de continua santificación. Él nos ha liberado para morar en medio de nosotros. Simplemente caminemos de acuerdo a esa realidad. Y al hacerlo, estaremos agradecidos por la libertad que obtuvimos en la Pascua. Estaremos esperanzados por la resurrección de Cristo en las primicias. Y viviremos una semana de continua santificación, no una vez al año, sino siempre. Por eso son 7 días, nos habla de un número perfecto, nos habla de que más allá de un tiempo en el año únicamente, es algo continuo. Viviremos una semana de santificación siempre, todos los días de nuestras vidas, porque sabemos que hay un propósito mayor. ¿Cuál es el propósito? Él habite en medio de nosotros. Aquellos que a veces dicen: yo no sé por qué ese trabajo el que tengo, estoy orándole al Señor para que me saque de esa empresa. Y a veces Dios te dice: te he puesto ahí para morar yo en medio de ellos, porque tú eres mi templo. Amén. No perdamos de vista nuestro objetivo. Él anhela habitar en medio de nosotros. Y es mi oración que esta semana y siempre sea un tiempo de reflexión, un tiempo de meditación y un tiempo de agradecimiento. No hagamos del centro de la historia nuestras vidas. El centro de la historia es Él, su anhelo, sus sueños, su propósito. Él está buscando un lugar donde habitar nosotros. Amén.